Ahí estamos, todo tuyo. Genial. Bueno, vamos a empezar con el taller de técnicas de estadísticas para prevención del blanqueo de activos o del lavado de dinero. El blanqueo de activos es un concepto un poco más amplio. Em, y voy a comenzar con describir qué es esto, después qué es lo que se puede utilizar y después trabajar un poco con algún ejemplo que yo tengo en desarrollo, pero bueno, está desarrollado también a partir de algunas notebooks. Y dejar algunas referencias adicionales, no son muchas, hay algunas referencias dentro de las diapositivas como para poder profundizar los temas que voy a ir recorriendo. Para la primera parte, que es blanqueo de activos, en general todo el mundo le dice lavado de dinero, digo, el blanqueo de activos es un concepto un poco más amplio que solo el lavado de dinero porque diferentes activos pueden pasar por este circuito y ser introducidos al circuito formal. O sea, la idea es toma bienes de origen ilícito y entran al sistema económico legal y lo que se trata de disfrazar en lo que es el lavado de dinero o el blanqueo de activos es digamos, la ilicitud, la forma ilícita en la que fue obtenida ese bien. Hay distintos delitos que se consideran como originantes de fondos ilícitos. La idea es tratar de incluirlos, tratar de pasar estos fondos o estos bienes al sistema formal para poder después utilizarlos en diferentes transacciones, o sea, tratar de disfrazar su origen. Esto está tomado de la UIF, ahí está el link de origen de la Unidad de Información Financiera, que no la vamos a mencionar, pero tiene distintas etapas, o se considera que tiene distintas etapas el lavado de dinero. La primera es tomar estos fondos, introducirlos dentro del sistema formal, disfrazar ese origen ilegal, dificultar el que se llegue al punto, al delito, a través del cual se produjeron, y meterlos en el circuito formal para utilizarlos para distintos tipos de actividades. O sea, el lavado de dinero se centra en el origen, no se centra en el destino, a diferencia de otros delitos que por ahí se trabajan dentro del mismo grupo, llamémoslo. En Argentina, en todos los países, digamos, es uno de los requerimientos del GAFI, está incluido en el Código Penal. Acá tienen el origen, digamos, y el organismo que se encarga de lo que sería el análisis de este tipo de delitos, de la inteligencia financiera, es la Unidad de Información Financiera en Argentina, en Paraguay es la CEPRELAD, etcétera. Pueden tener distintos nombres, pero la lógica es similar. La finalidad de estas unidades es tratar de concentrar a nivel país, como decía en la diapositiva anterior, además de tratar de disfrazar el origen, se trata de utilizar a distintos actores del sistema formal, a distintos actores del sistema financiero, bancos, seguros, etcétera, para tratar de introducir estos fondos en el sistema formal, con lo cual se trata de hacer un análisis a nivel país e integrado para entender el circuito completo porque puede ser que como parte de esa cadena se utilicen a distintos actores. O sea, nosotros dentro de nuestra organización podemos llegar a ver un pedacito de esa cadena de lavado de activos, pero en realidad muchas veces son no solo a nivel país, sino a nivel transnacional. Bueno, por eso es que se crean este tipo de organizaciones a nivel gobierno para que se puedan hacer los análisis no solo a nivel país, sino a nivel transnacional. ¿Quiénes son los que se denominan sujetos obligados a cumplir con la normativa de lavado de dinero? Sujetos obligados, punto, digamos, es la forma tradicional de llamarlos. ¿Y por qué se los selecciona? Bueno, en Argentina son todos los que están enunciados aquí. La FIP, como decían hace un rato, es también un sujeto obligado. El BCRA es también un sujeto obligado, además de ser un supervisor del sistema financiero, o sea, o contener al supervisor del sistema financiero y bancario, operadores del mercado de capitales, juegos de azar, compraventa de obras de arte, etcétera. Son sujetos que se considera que pueden llegar a ser los que se utilicen para introducir esos activos que fueron obtenidos a través de un delito o en forma ilegal, como marca la ley, em, y a través de los cuales se los puede introducir en el sistema formal. Las transacciones pueden pasar por uno, como decíamos, pueden pasar por varios de diferentes países, o sea, no necesariamente en uno solo de ellos se cierra todo el circuito. Pueden pasar, por ejemplo, por varios bancos, pueden pasar por varios bancos de diferentes países y así sucesivamente. Por eso es que estas unidades de información financiera trabajan en forma conjunta, reciben la información de los sujetos obligados, reciben información a nivel de eh, reportes periódicos y también tienen un nombre específico, reciben información de operaciones que pueden
que son sospechosas de lavado de dinero. ¿Cómo se organiza a nivel internacional? Como decíamos, esto puede pasar por una misma, digamos, una cadena de lavado, desde que se originan esos fondos hasta que se introducen al sistema formal, puede pasar por diferentes países. Entonces, a nivel internacional está el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, el nombre en inglés es Financial Action Task Force, que lo que hace es trata de investigar cómo se realiza este blanqueo de activos, o sea, o cómo se realiza este lavado de dinero. Incluye otros dos, o dentro de su trabajo, incluye otros dos, llamémoslo delitos más, como son el financiamiento del terrorismo y el de armas de proliferación masiva, pero en estos casos estamos hablando de destino de fondos que pueden llegar incluso a ser legales y son aplicados a uno de estos delitos. En el caso del lavado de dinero estamos centrándonos en el origen. Tiene un origen ilícito y termina en un destino lícito. Y en el caso de financiamiento del terrorismo, de armas de proliferación masiva, puede tener origen lícito o ilícito. El destino es lo preocupante, llamémoslo. El GAFI trabaja con distintos temas. Primero, con clasificar esos orígenes ilícitos. Pueden estar diferentes países pueden tener especificados cuáles son los delitos de origen de estos fondos ilícitos, por ejemplo, tráfico de personas, tráfico de armas, corrupción, etc. O puede ser cualquier delito incluido dentro de la normativa. Si la persona, digamos, si aquel que comete el delito puede estar separado o no, o sea, se lo considera una figura separada, o puede vincularse al mismo que comete el delito como el lavador. Y también de lo que se encarga y para lo que sirve para los sujetos obligados es seguir un poco lo que se denominan las tipologías o las tendencias, las formas, las diferentes formas, todas las distintas formas en las que se han detectado que esos fondos o esos activos, que no necesariamente es dinero, son introducidos en el circuito legal. Entonces lo que hace es trata de clasificar lo que se llaman tipologías, que son las distintas maneras, a medida que se va detectando una lógica de, digamos, de inclusión de esos fondos en el sistema legal, genera Sí, o publicaciones, me corrigen, em, chicos, que ustedes están ahí con el desarrollo. Sí, o sea, la genera idea es que esté replicado tal cual. genera publicaciones, genera, a veces son por sector, por tipo de delito, por origen, por ejemplo, crímenes contra la naturaleza, deportes, etcétera. Puede ser por sector, puede ser por tipo de delito, por épocas. Por ejemplo, durante el COVID también se generaron, llamémoslo, tipologías específicas de lavado de dinero. Entonces, bueno, va generando publicaciones y las va listando el GAFI o sus equivalentes regionales, como puede ser el GAFI Sud para América Latina, que lo que trata de hacer es centrarse específicamente en la problemática de la región. Define estándares, o sea, la base son las recomendaciones, las 40 recomendaciones del GAFI, que abarcan las dos que andaban dando vuelta antes, que las mantiene actualizadas para incluir, por ejemplo, hoy en día activos virtuales, las mantiene actualizadas para decir si un país o si una jurisdicción de alguna manera está cumpliendo con o cubriendo digamos, sabémoslo, cubriéndose contra estos tres tipos de delitos que persigue, digamos, el GAFI. Las recomendaciones van desde conozca a su cliente hasta el punto final. No son normativas, o sea, son recomendaciones, llamémoslo, son estándares de trabajo. Y evalúa la implementación. Creo que muchos habrán leído que Argentina no quedó incluido en la lista gris del GAFI, o sea, en diciembre del año pasado, cuando se publicó la evaluación mutua, porque se cumplieron ciertos puntos. Bueno, lo que va haciendo el GAFI también es, hay jurisdicciones que tienen mayor riesgo de lavado de dinero, y esas jurisdicciones son las famosas lista gris, lista negra. Lo que se hace es se evalúa periódicamente a los distintos países, y aquellos que no tienen controles adecuados terminan siendo marcados como listas grises o listas negras. ¿Qué significa no tener controles adecuados? Significa que tienen mayor probabilidad de que ocurran, o que implica que tienen mayor probabilidad de que ocurran delitos vinculados con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y armas de proliferación masiva. Entonces, periódicamente se los evalúa, son evaluaciones mutuas porque se evalúan entre países. De hecho, se los evalúan en estos organismos regionales.
Se publican las evaluaciones mutuas, las recomendaciones, de hecho está la lista por países y el cumplimiento de diferentes indicadores para que uno pueda ver, como decíamos, las operaciones son transnacionales muchas veces, la lógica es tratar de ver de dónde vienen, a dónde van, por dónde pasan, etc. Y bueno, como decía, publica y actualiza estas listas grises, listas negras, un poco parecido a lo que hacen muchas organizaciones cuando trabajan con zonas de nuestro país y hay zonas que tienen mayor riesgo, menor riesgo. Bueno, esto es lo mismo a nivel internacional, llamémoslo, y bueno, con la información disponible públicamente. Argentina, como decíamos, tuvo su última evaluación en diciembre de 2024. Bueno, la evaluación evalúa el cumplimiento de ciertos indicadores que tienen que ver con las recomendaciones del GAFI, con la implementación de las recomendaciones del GAFI, tanto a nivel normativa, o sea, para decirlo muy sencillo, si la ley y todas las resoluciones de la UIF, etcétera, cubren las recomendaciones, como a nivel implementación práctica, o sea, cómo se están llevando a cabo. Se evalúan una serie de indicadores, se generan una serie de recomendaciones vinculadas con cómo se cubren estos tipos de frente a estos tipos de delitos. Bueno, esto es un ejemplo de lo que está en el reporte. Yo les copié el link del reporte si lo quieren leer, para evaluar qué se cumple, qué no se cumple, porque esto también le sirve a uno como sujeto obligado para tenerlo en cuenta en qué monitorea. Entonces, nosotros, qué es lo que pide la normativa o qué es lo que se busca en lo que es prevención de blanqueo de activos o prevención de lavado de dinero, o PLD, AML o como se lo denomina, anti-money laundering? La idea es buscar, como decíamos, esto es en el origen. La idea es buscar si nuestro cliente, llamémoslo, nuestra contraparte en términos generales, o sea, el cliente es por decirlo de alguna manera, es la figura, pero no necesariamente se centra solo en el cliente, sino en cualquier contraparte que tenga la organización. El cliente es porque, de alguna manera, del cliente se reciben fondos que ingresan a la organización. Si puede producir fondos de acuerdo al perfil que nosotros tenemos o esos fondos difieren con respecto a su perfil. Por eso hablamos de operaciones inusuales. O sea, lo que se trata de ver es cuál es la operatoria, cuál es la operatoria normal, llamémoslo, de ese cliente, y en caso de detectarse algo inusual, tratar de entender si ese algo inusual puede ser un desvío de la operatoria por lo que fuese, o potencialmente es alguna clase de operación sospechosa de lavado de dinero. Para eso que nosotros decimos, tenemos que entender el comportamiento normal del cliente. Para eso lo primero que dice es tenemos que conocer al cliente, o sea, tenemos que levantar información del cliente que nos permita de alguna manera poder entender que es normal para ese cliente. O sea, es normal que cobre un sueldo, por ejemplo, es normal que tenga momentos del mes o momentos del año donde tiene mayor ingreso de fondos, si estamos mirando una cuenta, es normal que contrate este tipo de productos. La idea es levantar variables del cliente que nos permitan saber quién es. Bueno, esa es la primera, o sea, primero tenemos que tenerlo identificado, ¿no? A ver quién es el cliente en sí. En el caso de lo que son personas jurídicas, las personas jurídicas están compuestas, se centra en saber quiénes tienen la dirección, pero también quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas. Porque a veces podemos estar hablando de una sociedad que a su vez sus accionistas son otras sociedades o los participantes, para ponerlos en términos genéricos y no meternos con distintas figuras de sociedades. Los que tienen el control o los que reciben en última instancia los beneficios de esa persona jurídica son otros, y la idea es tratar de llegar a las personas físicas finales que terminan recibiendo, como habláis, los beneficiarios finales que terminan recibiendo los resultados de esa sociedad. Entonces, para los sujetos obligados eso implica, por ejemplo, conocer no solo quién es supongamos, quién es el que hace el pago, quién es el que compra, quién es el que hace el depósito, que puede ser una persona jurídica, sino en última instancia, quiénes integran a quiénes lo integran y así sucesivamente, ¿no? Nosotros tenemos varios ejemplos de sociedades, de sociedades, de sociedades. Bueno, la idea es llegar hasta el beneficiario final de esas sociedades, que puede llegar a ser un socio en la última parte de la cadena o alguna otra persona que esté vinculada. ¿A qué se dedica? La naturaleza de sus negocios, dónde operan, qué son. O sea, es normal que haga depósitos, por ejemplo, en el caso de una entidad financiera, lejos de la sucursal donde tiene abierta la cuenta, es normal que le depositen o no. Son variables que nosotros tenemos que, digamos, que levantar, y como dice, las transacciones que después, una vez que lo conseguimos de alguna manera, hacer un scoring inicial de ese cliente, o sea, clasificarlo en alguna categoría, que es un empleado en relación de dependencia, por ejemplo, en una categoría estándar, y tiene ingresos en el rango de, una vez que conseguimos clasificar a esa persona inicialmente, a partir de allí hacer un monitoreo para ver si
se sale de su perfil y detectamos operaciones que no se corresponden con el perfil de esa persona. Esas serían esas operaciones inusuales. Em, si detectamos una operación inusual, la idea es tratar de entender si realmente es una operación que no se corresponde con el perfil o es una operación motivada por, no sé, una venta de, supongamos, y un depósito secundario. Em, y la idea de la normativa es, algunas normas están apuntadas a un enfoque estandarizado, como teníamos nosotros en muchos sectores, del estilo que el sujeto obligado agarra la lista de ítems y chequea, le pido esto al cliente, le pido esto, le pido esto, le pido esto, y lo clasifico en, nos supongamos, 3 niveles de riesgo, y si supera determinada cosa, le pido otra cosa más. Y el enfoque nuevo es un enfoque basado en riesgos, donde se le pide al sujeto obligado una serie mínima de medidas, pero a partir de allí cada uno tiene que evaluar qué es lo que tiene en cuenta. O sea, se le pide una serie mínima de dimensiones según el sujeto obligado, pero a partir de allí cada uno tiene que evaluar a sus clientes, hacer esa clasificación inicial y hacer el monitoreo en función a variables que vaya definiendo que miden el riesgo de lavado de ese cliente. O sea, ese es el enfoque. No tildamos ninguna lista, sino que lo que va a hacer lo que va a hacer la UIF con inspecciones va a evaluar si estamos evaluando el riesgo o no. O sea, no tenemos ninguna lista para decir sí, cumplí los 10 ítems que están acá. Ese es el enfoque basado en riesgo, rápidamente, ¿no? Acá hay un ejemplo que les dejo, o sea, decía, el sector financiero en general es el primero que modifica normativa. Hay una serie de resoluciones WIF que son resoluciones para todos los sujetos obligados y después hay resoluciones sectoriales que establecen requerimientos por sector. Bueno, varias fueron pasando un enfoque basado en riesgos. Un ejemplo es la de entidades financieras y cambiarias, donde les dice, bueno, hay una serie mínima de factores a considerar para evaluar el riesgo. Algunos son propios del cliente, son propios de esa persona humana o persona jurídica con la que estamos interactuando, como los antecedentes digamos, personales, o sea, que se dedica, etcétera, actividades, no antecedentes penales, no digo antecedentes de la persona, actividad o actividades que desarrolla, por ejemplo, tomando la categorización de AFIP, según la declaración jurada de la persona, lo que fuera, variables que nos miden el comportamiento, qué productos contrata, por ejemplo, tienen que ver con el comportamiento en una caja de ahorro, una tarjeta de crédito, etcétera, o contrata otros productos, volumen, ahí me faltó la N, de operaciones, cosa que estoy viendo, y luego hay riesgos que tienen que ver con cada uno de los productos. O sea, tenemos llamémoslo, un estándar para la persona, y luego riesgos que tienen que ver, hay productos con mayor nivel de riesgo y productos con menor nivel de riesgo. Esto también lo tiene que conocer el propio sujeto obligado. O sea, no solo tiene que tener clasificados a los clientes, sino que conocer los riesgos de los productos que comercializa. Y ya no es un estándar, ahora es cada sujeto obligado con sus productos o los servicios que preste. Productos son, si veían los sujetos obligados, los productos son servicios, digamos, o sea, tienen la forma de productos, pero es lo que no hay un físico en muchos casos detrás. Em, y otro tema, por ejemplo, otros temas a considerar, les piden monitorear, hablamos de origen de fondos por el delito de corrupción. Otro tema a considerar, por ejemplo, tienen que identificar si son personas expuestas políticamente, que en términos de prevención del lavado de dinero hace referencia a una serie, cada país las define, ¿no? Pero básicamente eso tiene que ver con los distintos niveles de gobierno, con el poder judicial, con el poder legislativo, las personas que estén vinculadas a ellos, cada país define el grado de consanguinidad, etcétera, o notoriamente asociados a ellos o no, o sea, puede ser taxativo, puede ser un poco más laxo. Nosotros hace poco, creo que fue este año, si no me falla la memoria, tuvimos un cambio en la lista de personas expuestas políticamente, pero bueno, eso es otro, ya no el otro ítem a considerar que puede o no interactuar con lo que es producto. Canales de distribución, sí, Cecilia. Perdóname, Carolina, que te quería hacer una pregunta. Sí. No hay una lista de personas políticamente expuestas, ¿no? Hay como una definición, si sos diputado, si sos no sé qué, pero no hay una lista. En su momento, nosotros nunca tuvimos lista, siempre tuvimos una lista de cargos, llamémoslo, pero no de Claro, claro. apellido y nombre. Uruguay en Ujú. algún momento tuvo una lista, o sea, directamente publicaba y les decía los sujetos obligados son estas, las personas que tienen que monitorear, y lo abandonó. Por el detalle, porque, a ver, para No, mostrarlo, porque sí, tuvimos varias veces ese problema, ¿viste? Porque por ahí te dicen diputado nacional, está bien, eso es más o menos fácil, pero por ahí hay otras sí. cosas que no son tan fáciles de saber. No sé, director de organismos nacionales, suponete.
Sí, y de hecho la lista actual, la lista de cargos actual se acortó porque no me acuerdo la redacción exacta de la anterior, pero llegaba al nivel de cualquiera que tuviera facultades de contratación o pudiera hacer pagos, etcétera. Es muy difícil para alguien que no está en la organización, para cualquier organización que está afuera, saber quiénes son los que pueden contratar, quiénes son los que tienen facultades. Entonces, eso hace que sea muy difícil el monitoreo. Sí, La lista de acuerdo. actual, sí, No, en la FIP en un momento era hasta cargo de director inclusive y después no, después creo que fue subdirector. sí, Director la es la lista. tercera línea de la FIP. En algún momento llegaba a la tercera línea de la FIP, pero después en otro momento pasó a ser la segunda. Esta es la página, bueno, yo entré esta es la página de la UIF. En la parte de normativa es donde está resoluciones WIF y después están segmentadas resoluciones aplicables, estas son las propias de la UIF, a todos los sujetos obligados o para cada tipo. En las de todos sujetos obligados está la de PEPS, que es la que les digo que se modificó, no me acuerdo exacta la fecha, acá, 2024. Y para que lo vean, es esto, por ejemplo, ¿quiénes son PEPs? Bueno, a nivel extranjero, a nivel nacional, perdón, nacional, provincial, municipal o Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, presidente o vicepresidente, legisladores, es un poco más chica, es bastante, digo, más chica la lista actual que la resolución anterior. Bueno, gobernador, vicegobernador, intendente, ya con intendente hay que recorrer todo el país, digamos, básicamente, viceintendente, jefe de gobierno, vicejefe de gobierno, bueno, así va hacia abajo. Rector o decano de las universidades nacionales, bueno, antes incluía más cargos, máxima autoridad de un organismo estatal encargado de otorgar habilitaciones administrativas, etcétera, y después otros. Y otros, bueno, tiene un poco de todo, autoridad, apoderado, candidato de partidos políticos. ¿Qué pasa con lo que es personas expuestas políticamente? Como decía Cecilia, es muy difícil cuando uno está afuera tener, por ejemplo, personas allegadas o cercanas. Es muy difícil tener un listado de quiénes son efectivamente personas expuestas políticamente. Entonces sí, hay, como decía Cecilia, legisladores es fácil, uno va a la página del Congreso de la Nación y tiene la página de senadores, diputados, creo que Senado y diputados o Gobar, se fija allí, tiene la lista, después va por cada provincia y lo recorre. Si tiene una o dos cámaras, va recorriendo cada uno de los poderes, pero a medida que uno va bajando se va haciendo muy complicado. Entonces, en general, qué hace uno de estos sujetos obligados para tener el dato? Pues tiene una base de datos, tiene apellido y nombre o nombre de la sociedad, después tiene, no sé, supongamos en otra tabla, tiene quiénes integran la persona jurídica, con qué porcentaje, etcétera, y les pide una declaración jurada donde la persona dice, lee todo esto cada persona y dice, bueno, sí, yo estoy incluido, no estoy incluido, y además trata de buscar información sobre quiénes son sujetos obligados, perdón, quiénes son personas expuestas políticamente. Entonces, bueno, no sé, googlea a la persona, busca información por nombre, contrata algún servicio de listas o algo para tratar de cruzar esa declaración donde alguien dice, no, yo no soy una persona llegada o cercana a, y por otro lado tiene una noticia donde sale que esa persona es una persona llegada o cercana a tal persona. Es muy difícil, la variable PEP en todos los países es muy difícil, eh, ¿cómo se llama? Tener la lista completa. Sí, Cecilia. No, que te digo, parece como un desperdicio de recursos, viste, que todo el mundo esté tratando de Sí, armar esa lista, digamos. Sin sí, considerar que después la lista seguro no coincide. Vos pensás que yo, la FIPA hará la suya, los bancos harán la suya, el no sé qué hace sí. la suya, todos hacen la suya. Y después hay otros que están obligados que son mucho más chicos y que realmente no tienen capacidad operativa de armar una lista de cierta calidad, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que está. Si vamos a los sujetos obligados, acá hay de todo tipo y color. Por ejemplo, asociaciones mutuales y cooperativas, de todo tipo y Tal color cual. hay. Bueno, Lo mismo, bueno, organización y regulación de deportes profesionales, juegos de azar de todo tamaño y color, compraventa de obras de arte. Bueno, los abogados, contadores y escribanos, que ahora está más limitado, lo mismo que seguros, bajo ciertas actividades, pero eso muchas veces es un unipersonal. Con lo cual sí, es muy difícil. Esa en particular es muy difícil armarla completa. O sea, dependemos de, no sé, una declaración jurada donde es un dato binario, es un 0 o un 1. Dijo que es PEP, no dijo que es PEP, y por otro lado alguien lo buscó, supongamos por el monto operatorio o lo que fuera, y trató de completar esa información. Pero sí, justo esa es
bastante compleja. Pero bueno, es en todos los países y por el tipo... Originalmente, lavado de dinero tenía muy poquitos delitos de origen de fondos. Y corrupción siempre estuvo en la lista, ¿no? Igual que esto que decía, tráfico de personas, tráfico de armas, son delitos que siempre estuvieron, con lo cual esto es algo que está como desde inicio. Bueno, después lo que decíamos, riesgos vinculados con zonas geográficas, o sea, no solamente listas grises y listas negras, sino zonas del país donde sean más laxos los controles, las zonas transfronterizas, por ejemplo, siempre son zonas a mirar. Operaciones en zonas transfronterizas siempre son zonas a mirar en el caso de lo que es lavado de dinero, por esto que decíamos que involucra más de un país o porque en general hay eh, diferentes legislaciones involucradas con una frontera en el medio, ¿no? Que pueden hacer que se aproveche una u otra. ¿Cuál es ¿cuáles son los desafíos? O sea, el, el que es el sujeto obligado, dependiendo de lo que le digan a su regulación, pero la idea es detectar operaciones sospechosas y reportarlas a la UIF. Eso es lo que tiene que, transacciones sospechosas, y mandar un reporte diciendo, pasó esto, montos, personas involucradas, etcétera, para que la UIF siga su investigación. La idea es si recibe reportes sobre una persona de distintos actores, etcétera, va acumulando información como para poder seguir el delito en sí, si existe, o sea, averiguar si existe y después, bueno, poder tratarlo. La base es, la denominación es general, ¿no? No significa que todos tengan este mismo agrupamiento, pero clientes, o sea, las personas físicas o las personas jurídicas, los datos que tenemos de esos clientes, los datos yo le pongo cuentas porque no todos tienen cuentas, o sea, uno va a seguros y dice, yo no tengo cuentas, no, sí, no tienen cuentas, pero tienen pólizas, por ejemplo, o sea, ¿cómo agrupamos a los clientes para realizar operaciones? O sea, de alguna manera, con alguna lógica, tienen alguna clase de agrupamiento o alguna clase de, llamémoslo, de vinculación del cliente con los productos que nosotros tenemos. Cuentas es la denominación genérica porque, como decía, siempre a entidades financieras se le apuntan más los cañones, digamos, tiene mayor volumen, etcétera, pero no necesariamente se llama cuentas en todos los sujetos obligados. Pero sí eso que nos lo vincula a esa persona, a ese cliente llamémoslo, con los productos, ¿no? Y que agrupa de alguna manera las transacciones. Y las transacciones en sí, las operaciones, o sea, los datos que tenemos de las operaciones, la fecha en la que se realizó, el importe, qué tipo de operación era, quiénes vinculaba, de dónde iba, etcétera, etcétera, etcétera. Vale la aclaración que clientes también engloba otras contrapartes, por ejemplo, proveedores, etcétera. Pero bueno, en principio, como el mayor flujo de fondos proviene de los clientes, hay intercambio de otro tipo de bienes con terceros. Esto está apuntado o sea, el vocabulario está apuntado a clientes, pero sería contrapartes, para ponerlo en forma general. Y después, como decíamos, otros datos, o sea, estas listas de personas expuestas políticamente, por ejemplo, son otros datos que nosotros tenemos que tener almacenados para poder hacer el cruce. Las jurisdicciones que son de alto riesgo o de riesgo medio de lavado de dinero, por ejemplo, todo lo que sea fronterizo, no sé, a nivel localidades en nuestro caso, o a nivel de determinadas ciudades, por ejemplo, hay algunos ejemplos en el caso de Argentina. Las jurisdicciones que, como decía, la lista gris, lista negra, este, listas internas de cada sujeto obligado, de clientes con determinado detalle, lo que fuera, bueno, información que se va agrupando, son otros datos, no son llamamos los 3 conjuntos de datos estándares, pero son otros datos que nosotros de alguna manera almacenamos en, llamémoslo, un sistema de prevención del lavado de dinero, para ponerle alguna clase de denominación, porque vamos a estar tratando de agrupar toda esa información en, llamémoslo, una base, un repositorio, lo que sea, de lavado de dinero, y tratando de hacer cruces con esta información. O sea, esas son las variables que nosotros juntamos. Y a partir de eso, uno de lo que trata de hacer es, bueno, como decíamos, primero, tratar de entender cómo es el conjunto de datos, sobre todo si es la primera, llamémoslo, primer contacto con este conjunto de datos. Primero, para darle un scoring inicial, o sea, el cliente, cuando se lo vinculan, además de la evaluación que se hace por productos, tiene que tener, llamémosle, una etiquetita que diga cuál es su riesgo de lavado, ¿no? Habrá actividades que son más riesgosas, actividades que son menos riesgosas, etcétera, pero la idea es que esto sea una combinación de variables, o sea, actividad, la zona, etcétera. Son una serie de indicadores, o sea, cada persona va a tener una serie de variables que lo van a, o sea, que lo van a acompañar, y en función de esa serie de variables podemos llegar a hacer un scoring para tratar de definir cuál es el riesgo solamente por vincularse, o sea, cuando se vincula, por ejemplo, das el alta al cliente,
hace el onboarding virtual, lo que sea, además de identificarlo, ponerle un riesgo de lavado de dinero y definir qué es lo normal que nosotros esperamos que tenga esa persona. O qué es lo normal que va a realizar, cuál es la operatoria normal, o sea, en función de los productos, por ejemplo, que seleccionó. Entonces, ese scoring inicial nos da el riesgo. Obviamente, los productos que le vendimos lo tenemos en nuestra información y qué esperamos o cómo esperamos que se comporte normalmente con respecto a esos productos. Eso sale de nuestro histórico, sale de la información que nos haya proporcionado, etcétera. ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, ¿va a recibir un sueldo, por ejemplo, todos los meses? Bueno, em, entonces, si va a recibir un sueldo todos los meses, vamos a esperar, supongamos una entidad financiera, una acreditación mensual, 2 acreditaciones en ciertos meses, etcétera. Promedio de operatorio y demás. Esto es vinculación inicial. ¿Por qué? Eso nos va a dar como una línea, llamémoslo como una línea base, perdón. Eso nos va a dar una línea base de operatoria a partir de la cual vamos a tratar de evaluar si se desvía o no. Digo, plantear ese punto de inicio. Y ese scoring puede ser, decía, algo tan sencillo como, no sé, un polinomio que nos vincule los distintos indicadores. Algunos medirán mejor el riesgo de lavado y otros no. O algunas combinaciones de variables medirán mejor el riesgo de lavado y otros no. Por ejemplo, la actividad. Y luego eso se tiene que actualizar periódicamente, porque esto es la vinculación inicial y a partir de la vinculación inicial, cambios en función de lo que va pasando con la persona. O sea, inicialmente dijo que iba a ser empleado en relación de dependencia y no sé, abrió un emprendimiento, por ejemplo, con lo cual cambian los productos y cambia el comportamiento porque vende no se puede llegar a vender todos los días con ciertos montos, entonces cambia la persona. Por eso hablamos de una actualización periódica. Lo mejor que tenemos para eso en muchos casos es, en principio, tratar de entender cómo funcionan las distintas actividades en nuestra base, cómo funcionan los distintos clientes, qué pasa con aquellos que residen en un lado, residen en el otro, cómo hacen las ventas, cómo las cobran, etc. Y a partir de eso, bueno, la idea, decía, es detectar las operaciones o las transacciones inusuales, ¿no? Entonces acá vamos a distintos modelos para trabajar, para tratar de ver cuál es el perfil de riesgo de la persona. Uno es desvíos. Los desvíos son por ahí no sé, por llamarlo de alguna manera, las alertas más típicas. Si nosotros esperamos que tenga determinado movimiento, un cliente de riesgo bajo, bueno, si se desvían más del tanto por ciento, vamos a tener un puntito, una alerta, que va a decir se desvió en más de tanto, o tuvo, no sé, decía relación de dependencia, tuvo 10 acreditaciones en un mes. Entonces eso va a ser, en lugar de tener 2, tuvo 5 veces más. Va a tirar una alerta y lo vamos a tener que revisar para decir es una operación, esta operación que es inusual, es sospechosa o no. Son los más sencillos porque parten de esa línea base y trabajan mucho con desvíos de esa línea base. Entonces, a veces son tan sencillos como la operación normal del cliente, no sé, es el promedio móvil de los últimos 12 meses de operatoria en volumen de fondos y en cantidad, y por encima o por debajo de ese volumen, tanto. Y alguno que puede complejizarlo un poco más diciendo, bueno, para los que son más variables, que pueden llegar a tener depósitos diarios, etcétera, voy a calcularle promedio, voy a calcularle un desvío, y si se desvía más de tanto, lo considero como inusual. Y trata de moverse a lo largo del tiempo con el comportamiento del cliente, una serie de tiempo, bueno, decía un promedio móvil en el tiempo y viendo cómo va evolucionando. Acá tenemos que tener también, decimos modificación de volumen, bueno, tenemos que tener en cuenta inflación, tenemos que tener en cuenta evolución de tipos de cambio, si no es la única moneda de transacción, o sea, esas son las otras variables que yo decía que tienen que ir entrando al sistema para que las podamos utilizar, ¿no? Porque si hacemos promedio móvil 12 meses, sabemos que Argentina tiene cambios muchas veces, entonces no nos va a servir de nada. Por ahí sí la cantidad, pero no le importa. Y si tiene operaciones en distintas monedas, porque entran o salen fondos en distintas monedas, nos va a pasar lo mismo. Entonces tenemos que meter más variables, digamos, si nuestros productos lo requieren, más variables en esa base, digamos. Análisis de grafos, puede ser análisis de red. Otra herramienta de detección, tratar de armar, como decía Cecilia, tratar de entender cómo es la vinculación. Acá, en el caso de, estamos parados en un sujeto obligado estilo compañía de seguros, entidad financiera, juegos de azar, etcétera, bueno, miramos un pedacito de la operatoria de la persona. O sea, la persona en general está vinculada con más de una organización. Esto por ahí en algún organismo, estilo, por ejemplo, la información que recibe la UIF,
AFIP, bueno, BCRA con cierta información, etcétera, puede ver un poco más del panorama general de la persona que quien está parado solo en una entidad, en un sector particular. La idea es llegar a algo de este estilo. Esto es un reporte de la FinCEN, que sería la UIF de Estados Unidos, sobre fentanilo, algo que nosotros tenemos ahora en las noticias, ¿no? Pero este reporte es reciente sobre red, digamos, para decirlo en castellano, de introducción del fentanilo, perdón, que se lo utiliza como droga, introducción del fentanilo proveniente, como dice la flechita de acá, los bienes, digamos, es el fentanilo producido en forma ilegal en China y cómo pasa por diferentes lugares hasta llegar a Estados Unidos, y por otro lado, qué recorrido hacen los fondos, la flechita en verde, ¿no? Y las relaciones que existen entre distintos actores. Bueno, este es un reporte, hay varios que tratan de describir, hay varios reportes que tratan de describir cómo son esas redes. En Argentina por ahí hay más organismos que también trabajan con este tipo de temas, tratan de describir cómo es la red, por un lado, de bienes, pero lo que interesa es cómo es la red que toma esos fondos que son producidos en forma ilegal, porque esto básicamente es producción ilegal de esta droga para utilizarla, digamos, para venta de estupefacientes. Y por el otro lado, los fondos que produce esa venta, cómo se introducen en el circuito formal, digamos, o sea, cómo se ingresan en el circuito formal de Estados Unidos. Está apuntado a Estados Unidos, pero fíjense que ya en esto se nota lo transnacional, con lo cual, si no existiera ese intercambio de información entre unidades de información financiera, o como se las denomine, los integrantes del grupo de Egmont, esto no sería fácil de hacer, porque acá estamos pasando por 3 países en una misma red y una multiplicidad de organizaciones. Es interesante leer el reporte por el recorrido que hace. Hay muchos, ¿no? Digo, pero este es bastante reciente porque es de este año, es sobre 2024, pero no me acuerdo si es de abril de este año o algo por el estilo, es bastante reciente. Entonces, bueno, la idea de esto es tratar de mapear distintas organizaciones, por eso también habla del beneficiario final, ¿no? Por ejemplo, un análisis, un dato que nosotros tenemos que tener cuando dice la persona, no es la persona y dónde está la persona, por eso habla de la identificación. No es lo mismo tener diferentes sociedades que todas apunten a los mismos accionistas, que todas estén constituidas con el mismo domicilio, que el profesional interviniente haya sido el mismo en diferentes organizaciones, si no se dedica a eso, etcétera, los profesionales que han intervenido. No es lo mismo que diferentes organizaciones todas por separado que no tienen puntos en común. Esos son datos que también son muy difíciles de recolectar en muchos casos, porque hay que ir a, no sé, las publicaciones de constitución en boletines oficiales o lo que indica el estatuto y almacenar el dato. O sea, almacenar el dato para poder recuperarlo después. Están todas en, no sé, calle tanto, número tanto, oficina tanto, ¿no? Y todos tienen, o sea, hay 54 organizaciones que tienen sede en el mismo lugar. Me llama la atención. Bueno, por eso, trata de armar esas redes entre clientes, el agrupamiento que decimos de clientes y las transacciones que realizan. Y después inteligencia artificial con llamémoslo, dos grandes técnicas. Una, y acá el de supervisado, voy a hablar un poquito después en el ejemplo, y no supervisado para ver nuevas modalidades. Esto que decíamos de tipologías, ¿no? Una vez con el diario de ayer es fácil, ¿no? Pasó tal cosa y veamos cómo se comporta esta forma de lavado de dinero. Esa es la más, digo, es fácil ver, no sé, produjeron este informe, muestra cómo es la red, cómo se pasaban los fondos, qué sé yo, si se dividen entre distintas organizaciones, iban todos a la misma cuenta de destino, etcétera, 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 y ya tengo el cuento de lo que pasó y puedo ponerme a buscar en mis datos si me pasa algo parecido. El aprendizaje supervisado es eso, o sea, yo tengo tipologías identificadas, de hecho se publica la lista de tipologías y cómo funcionan, y trato de buscar en mis datos si hay algo así. O con los casos que yo ya reporté de alguna manera, trato de ver si hay otros parecidos, ¿no? Entonces ahí tengo llamémoslo, el dato, y voy tratando de ver si aparece algo similar. Y en el caso del no supervisado, o sea, si hay características que me apunten a algo similar. Y en el caso del no supervisado, la idea es tratar de encontrar nuevas modalidades. Acá este paper es lindo porque es con datos públicos y lo que hace es trabaja con datos que publican diferentes organismos sobre países, ¿no? No es muy nuevo el paper, es de 2020 y algo, pocos.
pero lo que hace es, si no me falla la memoria, publica datos de distintos países, toma como 30 variables, o sea, incluyendo, por ejemplo, PBI, etcétera, y demás, niveles de corrupción, bla, bla, bla. Bueno, junta varias variables de distintos países y dice, bueno, vamos a tratar de ver si podemos separar cuáles son las principales variables que nos influyen o combinaciones de ellas que nos influyen en el delito de lavado y si nos sirve para lo que pasa ese año, ¿no? Entonces, bueno, el documento hace eso, identifica cuatro principales componentes, o sea, la capacidad, por decirlo de alguna manera, o el atractivo para invertir en ese país, libertad financiera para permitir hacer negocios, gasto gubernamental, el esquema impositivo de ese país, e identifica con eso, entre todos los países de la lista, con esas variables, bueno, identifica 4 y se fija cuáles influyen, esto de vuelta es en un año y con un set de variables, cuáles influyen en el delito de lavado y después el paper termina contrastándolo con noticias que ocurrieron ese año y le apuntan al país que le dio con mayor ranking. 2014, perdón, es más viejo. Los países, dice, con mayor atractivo para el destino de esto, bueno, fueron Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, y los menos atractivos, Sudán, Irán, Irak. ¿Por qué? Porque, bueno, también, como dice, lo quiero introducir en la economía formal, el paper un poco lo explica, pero si yo quiero introducirlos en la economía formal, también, si después de ahí quiero ir a otro lado, no es lo mismo ir a otro lado desde los Estados Unidos con esos fondos que ir a otro lado desde Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces va a traer más fondos a aquel país que puede darles por su economía, por la, llamémoslo, credibilidad, etcétera, puede de alguna manera darles mayor apariencia legal. Porque es en última instancia lo que están tratando de hacer, darle apariencia legal a fondos de origen ilegal. Bueno, este es un ejemplo de componentes principales. Toma las variables, de hecho se puede reproducir, toma las variables, uno puede tomar las variables actualizadas y ver cuáles tienen mayor influencia en este tipo de delitos. Se puede hacer lo mismo con la propia base de datos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes, llamémoslos, los grandes desafíos en el caso de lo que es lo que es la aplicación de este tipo de técnicas para el lavado de dinero? Primero, los falsos positivos, porque cada cosa que sale cada operación inusual que sale hay que analizarla y decir, es en el sentido, no es que le voy a dar el es final, porque eso requiere que investigue la justicia, ¿no? Pero tengo que reportar. Reportar muchas veces no es gratis porque uno tiene que reportarla en forma justificada, porque del otro lado también el cliente puede decir por qué me están informando. Obviamente no se le informa al cliente, pero si transacciona con una o de alguna manera puede llegar a inferir cuál fue digamos, la organización que lo reportó, ¿no? Y nosotros tenemos ciertas obligaciones que están vinculadas con lo que es privacidad, con lo que son los clientes. Esto nos permite exceptuarla, pero en forma justificada. Entonces, tenemos que analizar cada positivo, llamémoslo. No sé, si decimos, bueno, supongamos que tenemos la línea base y decimos, bueno, todo lo que supera, toda transacción que supere, no sé, el 30% del promedio móvil de los últimos 12 meses, el promedio mensual móvil de los últimos 12 meses es inusual, ¿no? Bueno, y nos salen 8.000 transacciones. Es inanalizable. Entonces, esa gestión de falsos positivos y tratar de entrenarlo para que no nos siga dando tanta cantidad de falsos positivos, es de esa calibración también que hay que hacer, es importante. Entonces, bueno, ese es todo un desafío. A veces uno dice, vamos a cambiar o vamos a probar un modelo nuevo, probémoslo primero antes de decir esto es lo que nos va a generar las alertas, porque hay que tratarlas de alguna manera. O sea, pedir documentación adicional sobre 8.000 es bastante engorroso. Pedir documentación adicional sobre 50 es otro tema, ¿no? Pero por otro lado, está esto es como los test de hipótesis, ¿no? Está el riesgo de que se nos pase a alguna operación que sí pueda hacer y que porque otros actores también están reportando a la UIF esas operaciones, nos pregunten, ¿por qué no me lo reportaste esto? De alguna manera, ¿no? ¿O por qué no hicieron cierto control? Entonces estamos siempre con el balance entre tratar de detectar esas operaciones y la carga de trabajo que eso implica. En última instancia, 8.000 no se pueden analizar, con lo cual tampoco tiene efectividad. Después, bueno, la evolución de lo que se llaman esas tipologías, o sea, cómo van cambiando. No puedo quedarme con las tipologías de hace, no sé, 7 años. O sea, si uno va con los documentos de tipología, se publican por época, de 2000 y poco, 2012, 2013, hay que seguir mirándolo en general y para la región. O sea, cada región tiene su comportamiento, no sé, América Latina puede ser más informal, con lo cual tenemos que tener en cuenta
cierto tipo de comportamiento que no va a ser lo mismo que, supongamos, el comportamiento de un consumidor estándar en Alemania, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo funciona cada tipo de operatoria en nuestra organización, con los clientes que tenemos, y si se quiere abrir un producto nuevo, y si se cambia de zona, y qué sé yo, cómo va a funcionar. Cómo evoluciona la persona y cómo evoluciona el delito de lavado, ¿no? Para disfrazar esos orígenes. Y después, como decía, la gobernanza de datos, porque acá estamos trabajando con múltiples. Tenemos la ley de protección de datos personales, acá habla de familiares, acá habla. O sea, tenemos en la balanza, digamos, múltiples, por llamarlo de alguna manera, desafíos, ¿no? Entonces, todo esto entra a jugar técnicas, datos, yo digo el tipo de decir, no, pero entran a jugar los falsos positivos, etcétera, entran a jugar un montón de cosas en esa mezcolanza. Entonces, por ahí también, ¿cuál es la mejor técnica? Va a terminar dependiendo a veces de la tipología, a veces de la disponibilidad de datos, a veces de la capacidad de análisis. No es que no van a encontrar en nada que produzca ningún organismo de regulación algo que les diga esto es lo mejorcito para el análisis de esto. O sea, es un depende. Acá, como ejemplo, vale la aclaración de vuelta. Como por ahí por llamarlo de alguna manera, un delito bastante analizado, porque es viejito el concepto. O sea, lavado de dinero viene de la época de Al Capone, con la ley seca, y cómo hacían para disfrazar cómo hacían para disfrazar el origen de fondos, que era por vender alcohol, a través de lavanderías. O sea, por eso es lavado de dinero, no es por otra cosa, ¿no? Y por eso la imagen del lavarropas con fondos, etcétera. Digo, esa lógica viene de siempre, digamos, llamémoslo, porque todos los países pueden encontrar ejemplos, por ahí este es el que más pegó. Y esto de introducir fondos ilícitos en el circuito formal tiene un montón de conjuntos de datos para que si no tenemos mucho adentro podamos probar, ¿no? Podamos empezar a trabajar y podamos probar. Este es un conjunto de datos que yo encontré que tiene muchos datos, con el que le estoy tratando de probar algunas cosas. No está terminado, pero también no soy la única persona que lo está mirando, entonces podemos encontrar está en Cable, podemos encontrar distintas notebooks que fueron tratando de ver diferentes cosas, o sea, desde tratar de describir lo que es lo que primero que uno hace, pues trata de entender qué tiene adentro, hasta después tratar de alguna manera, entrenar algunos modelos para ver si funcionan, para predecir algunas de las tipologías. Lo lindo es que tiene un montón de tipologías adentro, o sea, de lavado de dinero. Algunas, no sé, más viejas, o por llamarlo de alguna manera más estándares, qué sé yo, el smurfing, o sea, cuando una misma cuenta recibe múltiples depósitos de distintos pitufos, por llamarlo de múltiples depósitos muy pequeñitos, que tratan de disfrazar un delito, digamos, por ejemplo, venta de drogas, etcétera, o algunos casos de crimen organizado, que generan un flujo de fondos mucho mayor, pero bueno, como no son públicos, pero en general, como decimos, tratamos de descartar falsos positivos. También muchas veces pasa que la lógica de detección de casos de prevención de lavado, algunos estándares tiene, ¿no? Por arriba de determinado valor, supongamos, algo por el estilo. Entonces eso lo saben las organizaciones, los sujetos obligados, y también lo saben los que tratan de usar esas organizaciones para el lavado de dinero. Por eso tampoco pueden quedar estáticas las reglas. Yo digo siempre, más del 30% del promedio, qué sé yo, bueno, de alguna manera alguien va a tratar de disfrazar eso y tratar de pasar operatorias por allí. Tampoco pueden quedar estáticas las reglas de detección, esa es la otra. O sea, viene funcionando re bien los últimos 20 años y nunca lo cambiaron, no sirve de nada. O sea, ya alguien se dio cuenta cómo funciona esa lógica. Bueno, acá hay algunas alternativas, digo, eso de me sale los pitujos, pero creo que es la traducción, es Smurfing. Hay también una destructuración donde parten, esto también pasa con fraude, o sea, es parecido también, en algunos casos lavado de dinero a fraude. Parten la operación en distintas operaciones más pequeñas, y todas también tratan de ir a un final, pasando por algo intermedio o no, o llegando a ese final directamente. Y a veces eso, el origen es legal, ¿no? A veces es evitar otro tipo de temas, qué sé yo, algún tema impositivo o lo que fuera, que en algunos países puede no estar incluido. Por eso digo, también depende de lo que se considera origen de fondos, que es algo que uno tiene que mirar cuando
mira las tipologías. Algunos países consideran ciertos incumplimientos impositivos, por ponerles un título, como origen de fondos y otros no. Por ahí en los últimos años fue la tendencia más hacia ahí, pero cuando miramos la tipología y cuando miramos algunos análisis tenemos que ver qué es lavado de dinero para ese país. O sea, porque también hay distintos enfoques, así como para las reglas hablamos de un enfoque que tildo y un enfoque en matriz de riesgo. Hay algunos otros que dicen solo estos delitos, como pasaba originalmente, o lo que produzca fondos, que sea delito. Entonces puede ser todo el Código Penal. Em, bueno, para listas de tipologías, como para dar un ejemplo, acá esto es un conjunto de datos sintéticos, sale de un paper, tiene algunas, fíjense la lógica de las tipologías, como para ir pasando fondos de un origen a otro y disfrazando el origen de esos fondos. También digo, evoluciona lo que es una tipología, porque por ejemplo, no sé, en seguros nosotros teníamos a todas las compañías de seguros como sujetos obligados por distintas formas de lavar dinero, por distintas formas, digamos, que podían ser potenciales orígenes de fondos, y luego se lo redujo a cierto tipo de compañías. ¿Por qué? Pues también las tipologías se modifican según el costo. O sea, el introducir fondos del circuito formal, del circuito informal en el formal, o sea, del delito en el circuito formal, para decirlo claramente, tiene un costo. Entonces, a medida que pasa el tiempo y a medida que se modifican los productos, ese costo puede modificarse. Obviamente van a elegir, los delincuentes van a elegir aquello de menor costo, ¿no? O sea, llamémoslo como una tasa para lavar. Van a elegir aquello que tenga menor costo de lavado. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, seguros tiene un costo asociado muy alto. O sea, si yo quiero formas que estaban tipificadas eran contrato un seguro con una suma asegurada muy alta, pago en efectivo, lo que sea, y bajo la suma asegurada, con lo cual la compañía de seguros emite un cheque. Bueno, pero tiene un costo altísimo eso. Y en general, las justificaciones no se lo utilizan de esa manera, por ahí sí lo que es un seguro de vida, pero no un seguro patrimonial, por ejemplo. Entonces, bueno, se van modificando también en el tiempo. Em, como fuentes de tipologías, y para que veamos más recientes, porque digo, esto cambia por país, cambia. Vamos a abrirlo acá. Lo tenía abierto en algún momento, pero bueno, no. Cecilia, sí. No, que hace poco rescaté, yo tenía un fondo de retiro, rescaté plata de ahí, no sabés todo lo que me pidieron. Dios mío. Por Yo eso. digo, pero aparte lo tengo hace 15 años, ¿entendés? O sea, ya le había sido mucho esfuerzo para sacar esa plata, pero ahora entiendo por No, qué, porque no sabés la cantidad de cosas que me pidieron. Decía, pero basta, ya está. Si vengo pagando sí, esto por hace eso. 15 años, ¿viste? Bueno, no importa. Dije, creí que era más una cuestión comercial de hacértela difícil a la hora de salir que algo más legal, por así decirlo. Ah, bueno, en el fondo de retiro sí hay temas involucrados, digamos, temas biométricos involucrados y demás, pero por eso es que es caro, llamémoslo caro, ¿no? O sea, no sé cómo bautizarlo, pero una tasa, un costo de lavar dinero es caro en seguros, ¿no? Lo mismo que estaba incluido todo lo que era comercialización de automotores, etcétera. Es caro el costo de utilizar fondos ilegales y blanquearlos en este tipo de bienes. Entonces, obviamente van a ir por aquello que les cueste menos. O sea, si, no sé, por ser irónica, digo, Natalia está grabando, entonces no puedo ser muy irónica, ¿no? Pero si van a cometer un delito y para blanquearlo les cobran el 50%, van a ir por un camino donde les cobran menos, ¿no? Por decirlo irónicamente, pero es así. Entonces, del total del menú de opciones, no sé cómo llamarlo, que tienen para introducir esos fondos en el circuito formal, obviamente todos los países le apuntan a entidades financieras, llamémoslo el cañón principal, porque suele ser uno de los que tiene menor costo para transaccionar y para disfrazar estos orígenes de fondos, y otros por ahí porque, no sé, la compra de vehículos, qué sé yo, una vez que sale el concesionario pierde un valor importante o lo que sea, tiene un costo mucho mayor de introducir esos fondos, no sé, lo compro y después lo revendo, un costo muy alto para introducir esos fondos en el circuito formal, y es más barato por otro lado. Entonces, bueno, obviamente, a medida que se modifica esto, habla también de cambios de comportamiento, ¿no? Pero a medida que se modifica, van a ir el volumen
el volumen de operaciones que tratan de disfrazar el origen va a ir cambiando de punto. Sí, constituir y después sacar un fondo de retiro va a ser una forma, digamos, una elección un poco cara. Entonces, bueno, lo que van haciendo los países es van tratando de ver cuáles son los más utilizados. Los informes de tipología y de todo tipo y color, digo también, porque algunos presentan cómo son las operaciones, algunos cuentan no sé, como el cuento de la operación que encontraron. Son más útiles aquellos o los segmentos del informe que dicen si estamos en un sujeto obligado, ¿no? Son más útiles los que cuentan la historia dentro del sujeto obligado, porque nos ayudan a entender cómo se comporta en los datos que nosotros podemos ver. Esos. Y obviamente para la UIF son más útiles aquellos que describen el panorama general, ¿no? Cómo pasan por los distintos actores del mercado, porque a veces no pasan, como mostraba ese gráfico antes, a veces no pasan solo por uno, o pasan por cuentas vinculadas a más de un sujeto, que están en distintas entidades financieras, con lo cual es más difícil, capturar esa información. Bueno, acá dice cuáles son las amenazas, o sea, los posibles orígenes de fondos, y hay distintos tipos de delitos. Bueno, ponen cada caso, y acá cuentan un cuento, pues no se termina revelando muchas veces el caso. Bueno, México con delincuencia organizada, tráfico de drogas, etcétera. Y fíjense esto. Por esto digo, a veces es muy difícil para nosotros entender la tipología a partir de uno, porque pasa por un, un, un transmisor de dinero, una entidad que recibe fondos para hacer pagos. O sea, por ejemplo, no me sale el nombre de algunos aquí en Argentina, una casa de cambios, una sociedad de bolsa, lo que sería una LIC, por ejemplo, para nosotros, por bancos, por un despacho de abogados, etcétera. O sea, todo esto está involucrado en un único caso. Digo, por ahí eso es lo que a veces a uno como sujeto obligado dice, bueno, ¿cuál es el pedacito que yo podría detectar en mis datos? ¿No? Y después en el caso de WIF. Y dice, bueno, esto sí nos sirve muchas veces, esto se publica en muchos informes, ¿qué tenemos como indicadores? O sea, ¿qué indicadores podemos generar? Así como decía, indicadores cuando recién se vincula a la persona, que ahí no tenemos transacciones. O sea, transacciones si bien el pedacito de la tabla de transacciones que corresponde a esa persona está vacía, pero sí llenamos algo de clientes, llenamos algo de cuentas, personas vinculadas, etcétera, todo eso lo podemos llenar, ¿no? Entonces, este es un clásico. Operaciones entre diversas personas que presentan un mismo domicilio fiscal, esto es un indicador que no nos puede faltar, digamos, adentro de la base, ¿no? Entre los clientes y los que conforman los clientes, los directores, los accionistas, los qué sé yo. Bueno, esto es como un indicador clásico. Accionistas en común entre distintas empresas, otro indicador clásico. O sea, hasta la partecita de las tipologías que sí nos sirve. Cliente dificulta la identificación, esto también tiene que ver con comportamiento, o sea, cadenas esto también nos sirve, o sea, una sociedad, miramos la composición accionaria y una sociedad, por ejemplo, un accionista tiene el 40% y es una sociedad, bueno, una persona jurídica. ¿Quién lo compone? Otras personas jurídicas atrás. ¿Quién lo compone? El registro es divertido, ¿no? Pero esa cadena nos sirve. Bueno, esto nos pasa también como Cecilia decía, cuando tengo que identificar las personas, también nos pasa con empresas con participación estatal, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje tiene el Estado? Porque si estamos hablando de un delito de corrupción, bueno, tenemos que rastrear toda esa cadena hacia el final. A veces hay una parte privada y una parte pública y están vinculadas y hay que seguirlo hacia atrás los dos segmentos, ¿no? No se puede identificar el origen de la mayor parte de los recursos, depósitos en efectivo, por ejemplo, son indicadores, pero a veces hay actividades que se operan mayormente en efectivo, con lo cual de vuelta va a comportamiento. Bueno, esto es un ejemplo de un informe de tipologías reciente, porque este informe es de 2023 y es de América Latina, o sea, es del GAFILAT, que es el organismo que conforman digamos, que conforman los países de América Latina, con lo cual se supone que la problemática que informa es de la región, con toda la diversa problemática que tiene la región. Bueno, decía, este es un ejemplo. Es un ejemplo de datos. Es un conjunto de datos de una entidad financiera. O sea, claro, de la lista de sujetos obligados está parado en entidad financiera. No tiene datos de cliente. O sea, esto sería como si fuera una tabla de transacciones, ¿no? O sea, tenemos es plano, digamos. Tenemos una tabla plana. Tenemos el momento en el que se realizó. Esto es para tratar de ver cómo, digamos, cómo se fue, cómo es la evolución temporal de esa operación.
cuentas que realizan la emisión de fondos y cuentas que reciben los fondos, o sea, de dónde salen y a dónde van. El importe, esto tiene varios, puede tener diferentes conformaciones en el importe, tipo de pago, y acá dice, bueno, ¿cómo es el tipo de pago? Tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o sea, cómo salió el fondo, transferencia transfronteriza, etcétera. ¿Dónde estaban los bancos que emitían y recibían? No tiene, por ejemplo, una de las preguntas que uno se hace con este archivo y que la hacen en las distintas notebooks que están trabajando con esto es, ¿cómo sé si es el mismo banco, no? Porque también cuando uno lo mira, hay una cosa que pasa que es que el número de cuenta, bueno, son números de cuenta, pero no son el formato que nosotros tenemos, ¿no? De CBU. En este archivo, el número de cuenta, no sabemos qué parte corresponde al banco. Vieron que en el caso del CBU Nuestro, nosotros tenemos el código de banco, el código de sucursal y qué sé yo, todo en el mismo dato. Bueno, acá no sé. Y encima pasa que hay algunas cuentas que dice que, supongo que es un error, estuve un poco revisando y algunos dicen lo mismo, que puede ser un error, que la misma cuenta tiene como distintas radicaciones, cosa que es imposible, digamos, ¿no? Es algo que haya viajado digamos, el tiempo. O sea, se supone que todas las cuentas tienen un identificador de banco, con la forma, puede ser un SWIFT o un ley o el código banco de BCRA, o sea, tiene alguna clase de SWIFT a nivel internacional, tiene alguna clase de identificador de quién es el banco. Entonces, a veces alguno de esos en este archivo se corresponde, para eso sirve el análisis de datos, cuando uno empieza a jugar con este archivo, se corresponden con diferentes regiones, ¿no? Em, Acá habla de jurisdicciones de alto riesgo, eso es un comentario a la fecha del archivo, ¿no? O sea, cuando se generó el paper, las jurisdicciones de alto riesgo eran estas, las jurisdicciones de alto riesgo varían en el tiempo. Digo, acá todos festejábamos porque no estábamos en la lista gris en función de la última evaluación. Eso puede cambiar porque obviamente, no sé, incluyen activos virtuales, supongamos, nosotros decimos, no hice nada con eso y además fallé en tal cosa, que yo, bueno, a la lista gris, digamos. La moneda, que esto tiene que ver con el monto también. Em, y esto es lo que nos sirve como para poder hacer algo supervisado. Si es una transacción sospechosa, o sea, tiene toda la transacción y después al lado dice sospechosa o no, o sea, binario, 0, 1, y después si es sospechosa, le asigna una de 20 y pico de tipologías con las que trabaja el modelo, con las que trabajan en realidad es de un paper, ¿no? Una de esas 28 tipologías. Entonces tiene un montón de actividades, llamémoslo, clasificadas presuntamente, un montón de- de movimientos clasificados como normales y algunos clasificados como sospechosos, con la tipología. La clasificación, en teoría, esto no está específicamente en el documento, pero en teoría, si está clasificado como sospechoso, ya pasó el análisis de operación inusual. O sea, acá tenemos, como yo decía, no sé, el promedio de los últimos 12 meses, promedio mensual de operaciones, arriba del 30% es inusual, ¿no? O sea, cualquier cosa que se salga del comportamiento, o sea, cualquier transacción que no se corresponda con el comportamiento que yo tengo de la persona, sea como sea que haya definido que es el comportamiento normal, es inusual. Lo analizo y tiene dos potenciales destinos. Es inusual, pero es parte de la operatoria, digamos, normal de la persona. El origen de fondos es lícito. O sea, como decía, bueno, no sé, salario, 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 aguinaldo, salario y vende la casa, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener una línea así y algo así. Em, ¿Qué pasó? Mira, vendí mi casa. Ok, esa que era inusual pasa a ser un comportamiento así inusual, pero lo almaceno. Para nosotros ese dato no es parte del comportamiento normal, no va a vender 8.000 casas, digamos, ¿no? Pero no es una operación sospechosa. La otra, digamos, llamémoslo, el otro destino es, tengo esta operación, no la puede justificar el cliente cuando lo contacto, reporte. Y eso sería lo que llama acá sospechoso. O sea, esa es la interpretación que uno hace del archivo, que es una de las preguntas que también uno quiere a veces hacer, que ¿es inusual o es efectivamente sospechoso? Pero como está clasificada la tipología, ya se entiende que está marcado efectivamente como sospechoso. O sea, pasó el análisis y está al menos confirmado que se reporta, que ahí es donde termina la historia del sujeto obligado. Lo reporto a la UIF y, digamos, termino mi recorrido, salvo en piden información, está ahí. Em, Bueno, esto es un poco la visualización que tienen los datos, o sea, la lógica uno los puede. Sí, Cecilia.
Perdóname que estoy medio intensa. No, No, lo no que hay te preguntaba problema. es si te hacen una devolución del reporte. Porque eso también estaría bueno. Vos reportás 10 operaciones y el Banco Central te dice, no, estas 8 que reportaste estaban mal, no, no vale la pena, no, las descartamos por este motivo. En realidad el recorrido es sujeto obligado, WIF, y WIF hace un análisis y si corresponde lo manda a la justicia para que se O sea, investigue el delito. a vos no te vuelve como sujeto obligado. No. Bueno, salvo que esté la causa judicial, ¿no? En cuyo caso, Cla- muchas veces, sí, Claro, salvo que te contacten en la causa judicial, pero si no, sí. eventualmente la UIF, sí es la UIF, ¿cierto? No el BCR el que recibe los casos. La UIF lo Claro. recibe y no dice, ah, no, este caso está mal porque había que tomar en cuenta tal cosa, de manera que vos no le sigas mandando esos casos, porque si no, se lo vas a seguir mandando. No, eso por ahí pasa en una inspección donde cuando evalúan el manual de procedimientos, evalúan el sistema de prevención de lavado y demás, y pueden hacer alguna clase de observación sobre las alertas, ¿no? Sobre la configuración de las alertas. Y ahí la UIF Bien. sí puede decir, che, no me mandes todos los casos donde está 30% por arriba del promedio móvil, pues me está saturando de denuncias y no puedo. Ahí puede ser la observación tipo, poner un poquito más de inteligencia y tratar de hacer algo, o no sé, no me mandes todos los casos donde, qué sé yo, el cliente tiene hay alertas a veces, uno a veces en el circuito de alertas cuando, no, cuando es bastante simple o cuando recién está empezando, hay alertas del estilo de, no sé, tengo incluso personas que se jubilan y comienzan a tener acreditaciones de otro tipo en la cuenta, de un fondo de retiro, lo que sea. Justificame esto. Viene todo de una compañía de seguros, o sea, es. Entonces empieza, eso también satura al analista, esto de falsos positivos. Bueno, tiene que calibrar un poco ese modelo y ver qué es lo que está dando. Y si no lo hace el sujeto obligado, bueno, también reportar por reportar no es lo mejor, o sea, decir, bueno, toda la transacción. Me salen 8.000 casos y reporto los 8.000. Eso ha pasado en Argentina. Reporto todo. Bueno, del otro lado hay un montón de consecuencias por violar la privacidad con los clientes porque sí, o sea, tiene que estar justificado el por qué se reporta. O sea, ha habido consecuencias y ha habido consecuencias judiciales por reportarle a un tercero los movimientos cuando no había justificación. Ok, ok, muchas gracias. No, porque decía, tenemos, históricamente hay como para encontrar noticias de todo, ¿no? En su momento fueron pasando, también en su momento por ahí no se reportaba mucho y después vino en Argentina, hubo una multa, digamos, histórica, y entonces a partir de ahí algunos se asustaron, reportaron todo, tuvieron consecuencias legales, volvieron. O sea, también se calibró, digamos, el reporte a través de la historia. Pero no es solo Argentina, digamos, a todos los países le pasa lo mismo. Porque acá estamos levantando, con las entidades financieras, están levantando el secreto que tienen con sus clientes para informarle a la UIF todos los detalles de la operación, las operaciones que tienen con ese cliente, etcétera. O sea, tiene que tener una justificación hacer eso. Bueno, lo mismo la FIP, tienen, o sea, todos los que estamos mencionando tienen en sus contratos, en la normativa, etcétera, tienen obligaciones que están vinculadas con la privacidad. Entonces, el hacer el reporte a un tercero, hay que hacerlo en el marco de la regulación. Pero si no, la devolución puede ser en el caso de cómo funcionan las alertas y demás. Em, bueno, así están presentados los datos. ¿Ven lo que les digo? La cuenta uno a veces la mira, la trata de parsear de alguna manera para tratar de entender si algo contiene el banco, pero no hay indicación de cuál es el banco. Y lo mismo pasa si uno agrupa por cuentas y jurisdicciones, termina pasando en alguno de los casos que la cuenta está en más de un lugar. Entonces, bueno, tiene sus cosas el conjunto de datos. Es como que uno tiene que tratar de ver eso primero antes de ponerse a correr cualquier modelo. Y la parte final de este conjunto de datos tiene estas dos variables, que estas sí no forman parte del modelo, ¿no? De estándar que nosotros tenemos dentro, que es, estas dos variables tienen que ver con ¿cómo es que se llama? Bueno, puedo seleccionar. Eh, Tienen que ver con si la operación está de alguna manera clasificada como lavado, sí o no, y está la tipología asignada, ¿no? O sea, qué tipo de lavado fue. Entonces, estos datos sirven para trabajar por ejemplo, para tratar de entrenar alguna clase de modelo supervisado, o no, uno puede no tener en cuenta esa columna y decir, a ver qué pasa, si puedo llegar a las mismas conclusiones, o sea, no necesariamente tiene que usar esas dos últimas columnas, ¿no? Em,
esto es de este paper de 2023, o sea, son datos, fueron generados se paran en algo anterior y generan más tipologías, ¿no? Y entonces meten un par de tipologías más en el medio, marcan cuáles son las que generaron y dicen, bueno, con esto ustedes pueden trabajar. Digo, si trabajáramos en Argentina, bueno, hay cosas que por ahí no tendríamos, hay cosas que sí. Uno puede también pararse en los datos propios y tratar de armarlo, pero si no tiene ninguna clase de datos, es un lindo conjunto de datos. No soy la única que lo está mirando, digo, porque cuando lo agarré es más, siguen apareciendo notebooks si trabajan con este conjunto de datos, o sea que, digo, no soy la única, porque esta es reciente. Eh, Hay alguna de hace un mes, o sea, uno cuando lo mira dice, bueno, voy a ver si... pues, también se actualiza el conjunto de datos, entonces está bueno, ¿no? Uno va bajando más información, pero cuando lo mira aparecen más cosas, aparecen más notebooks. Algunos tratan de hacer un análisis solo predictivo y otros tratan perdón, algunos tratan de hacer un análisis descriptivo, tipo qué datos me encuentro, que es lo primero que uno hace, y otros tratan de ver si pueden ajustar un modelo para predecir que es lavado. Hay un par si miran las notebooks, hay un par de notebooks, voy a sacarme esto de acá arriba, un par de notebooks relativamente lindas, como para tratar de verlo. Nada con R, diría Natalia, para su felicidad. Pero bueno, hay un par de notebooks lindas de alguna manera algunas tiran el análisis así como diciendo, bueno, a ver los datos, no sé cuánto, no le ponen mucha sustancia, y otros sí, dice, vamos a ver qué nos encontramos, a ver si están localizados en determinados países, ciertos tipos, o van a ciertas cuentas finales, ciertos tipos de tipologías, en qué países están, o sea, le ponen un poco más de inteligencia a algunas de esas notebooks, ¿no? Esta no me acuerdo por qué quería mirarla, ya me voy a acordar. Esta creo que es la que les dije que separa las tipologías, ¿no? Pero tiene también evolución temporal y miren, esta es la parte interesante. Cantidades de alertas que puedes sacar de estos datos. Esto piensen en la saturación del analista de prevención de lavado también. Cuando decía 8.000 alertas por mes, no sé, tenemos 2 personas, son irresolubles. Con lo cual 8.000 cada mes va a llegar fin de año y va a haber más acumulado que analizado, ¿no? O sea, más inusual que otra cosa. Por tipo de pago, algunos tienen en cuenta el tipo de cambio, algunas notebooks tienen en cuenta el tipo de cambio y la moneda. Esta creo que es la que separaba las tipologías, o la otra, no sé, separaba las tipologías y les decía qué tipologías tienen mayor frecuencia dentro de esta base de datos, porque también hay algunas, o creo que era esta, hay algunas tipologías que tienen el mayor peso dentro de toda la base de datos, la estructuración, que por ejemplo esta en particular, esto es lo que quería mostrarles. La estructuración no necesariamente es lavado de dinero. O sea, puede tener origen lícito y se está partiendo la operación por otro motivo, ¿no? Entonces está marcada como lavado, pero si lo pensamos para nuestra aplicación y decimos, mira, encontramos que están estructurando operaciones. No, pero tenés que ir un poco más allá y no sé, es en efectivo. Ok, bueno, puede ser. No, es la misma operación, sale de la misma cuenta, del mismo país, qué sé yo, y la persona lo que hace es 7 transferencias iguales. Y viene de otro sujeto obligado, qué sé yo, o sea, viene con una transferencia, está en el mismo país, misma regulación, bla, bla, bla. No sé si necesariamente es lavado, ¿no? Pero, y tiene un peso muy alto dentro de lo que es esta base de datos. Entonces, por eso también son como advertencias si uno se va a poner a analizarlos. Em, ¿Había algo más que quería decir? O si lo tengo, algún comentario más que quería hacer sobre esto. Bueno, lo tenía anotado, me parece que lo tenía anotado en la otra compu. Nada, estoy cerrando ventanas extra que tenía abiertas acá, pues estaba buscando. Em, Estaba buscando a ver si tenía algún dato que podía mostrar, pero no. Bueno, nada, este conjunto de datos en particular, digo, sirve para ver las tipologías. Sí, el descriptor, una cosa que yo siempre digo, el generador. Acá. Yo igual les copié, esto no es fácilmente accesible, salvo que sean miembros o tengan acceso a la revista, pero yo les copié en el paper, perdón, les copié el paper que está en otro origen, en una universidad, si no me falla la memoria, les copié el paper versión anterior de la generación de este conjunto de datos. Y bueno, esto como comentario, yo no terminé el análisis de esto, digo, o sea, por eso tampoco hay nada subido mío, pero la idea, bueno, es acá tienen distintos modelos, algunos son solo descriptivos de datos,
Había uno que yo quería mostrarles que estaba probando un modelo, pero no me acuerdo cuál de todos estos era, em, para tratar de definir cuál es digamos, o tratar de predecir cuáles son las características del lavado de dinero. Em, Acá les puse los links de las notebooks, le puse otro link de tipologías y creo que no mucho más. Y nada, Ahí termina justo aquí. Sí. Cecilia me preguntaba si vamos a mandar la presentación. Si Sí, podés pasársela, se la podés pasar acá por el chat si querés y queda ahí disponible, me parece, ¿no? dale. Si la pueden descargar más fácil, porque justamente le interesaban todos los links y demás. Y respecto, Cecilia, de si la grabación va a estar, sí, va a estar, queda, cuando cortemos la grabación, se procesa sola y te aparece acá en el chat de la reunión. O sea que si uno espera un ratito o vuelve a entrar después, la ve en el chat y la puede ver. Mirá que está libre para todos o tienen que haber sido invitados, pues esa es una cosa que me pasa en mis clases. No, está libre Ah, ok, para todos, listo. pero igual la información la tiene quien se inscribió nada más, digamos, así que, Ah, ok, listo. no sé. Bueno, hay un segundo que les copio la presentación acá. Bueno, yo igual agregué dos cosas, porque yo lo que estaba tratando de probar era uno de estos modelos, que no lo terminé. Acá hay dos documentos más. Este es el último es el paper que está probando, que nada, describe cómo se genera el conjunto de datos y las tipologías que tiene adentro, en qué se basa, etcétera, y no agrega mucho más. El primero, que es más nuevito, es de 2024, hace como o sea, eso es lo que yo estoy tratando de utilizar, hace como una lista de técnicas de prevención de lavado, pasa por las tradicionales y dice acá están estos modelos que suelen funcionar mejor. Ese es el que les quería dejar como para que vean en qué está acá, que les paso la presentación. Esta semana perdí la capacidad de hacer dos cosas a la vez. Este, bueno, digo, eso es lo que les quería dejar digamos, digamos, de punto de partida. Como grandes comentarios son estos. Uno, modelos no estáticos, digamos, o sea, eso es una cosa que también lo mira la UIF igual, tampoco no hay, o sea, si uno es sujeto obligado tampoco van a dar muchas vueltas. Igual hay muchos sujetos no obligados, o sea, gente que no está dentro de la normativa de UIF, que sigue la lógica sigue el análisis de prevención de lavado para su operatoria, ¿no? O sea, con esta misma lógica de alertas y demás. Parte de esto se puede reutilizar para fraude. eh, Hay lógica de esto que es parecida a lo que tratamos en riesgo de crédito. O sea, hay componentes que se reutilizan en otras cosas, pero también hay o ex sujetos obligados también que siguen haciendo prevención de lavado. Entonces, no siempre es digamos, no siempre es la UIF la que va a traccionar en actualizar el análisis o el actualizar la modelización, etc. Ahí lo copio en el chat. Bueno, a ver, adjuntar. No me deja adjuntar archivo, ¿puede ser? Ah, mm, Eh, a ver si no te lo copio, te lo paso en un mail. eh, qué raro, me parece que a mí tampoco. Pequeño detalle. No sé por Eh, qué, realmente. Rarísimo. Me pasó en una clase me Capaz que pasó en una clase. sí, Capaz alguna que actualizó Teams. Me actualización, pasó, claro. sí. Me pasó, me Bueno, no parece que esta importa, no te, semana. me lo pasás si querés y yo lo mando por email. Ahí No lo hay ningún mandé. problema. Dale, ahí está. Buenísimo. Sí, no me deja. Estaba buscando, pero no, ni siquiera en más No, opciones, nada, no. no, rarísimo. Debe ser una actualización, sí, de Teams, pues siempre enviamos, Yo pero siempre raro. o sea, Sí, mando PDF por allí, o sea, claro, PDF, Excel, tal etcétera. cual. Em, bueno, nada, y datos de contacto por si sirve. Sí. Están al final de la presentación igual, por si sirve de Buenísimo. algo. Excelente, O Caro. alguna consulta. Bueno, muchas gracias. Yo voy a detener la grabación, así queda hasta acá y nos quedamos charlando, no hay problema.
Bien.